Bien, a ver, ¿ustedes creen que Jesús los ama? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí, bueno, pero con más ánimo, ¿los ama? Sí. Eso, muy bien, ahí como que les creo más o menos. Bueno, nos ama. ¿Y por qué creemos que Dios nos ama? ¿Por qué qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué más? ¿Por qué nos ama? ¿Cómo nos ha demostrado que nos ha amado? Muriendo en la cruz, muy bien. La muestra de que Dios nos ama es que ha muerto por nosotros. Entonces, el sufrimiento de Jesús es el testimonio del amor que Él tiene por nosotros. Entonces, yo digo, Dios me ama porque ha sufrido por mí. Si a Dios le preguntaran, ve, ¿este hijo te ama? Él diría, sí. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué este hijo te ama? Porque sufre por mí. Él podría decir eso. Porque sufre por mí y en eso me manifiesta que también me ama, que ya nos amamos los dos. Bien, entonces Jesús sufrió en la cruz, nos mostró el amor que tiene en la cruz. A través de la cruz nos mostró cuánto nos ama, pero no significa que ese amor, aunque Él haya sufrido por nosotros, no significa que Él no siga siendo sensible ante el dolor. El hecho de que Él haya sufrido no significa, no, pero es que mire, yo como sufrí, ¿usted de qué se queja? No, Él cuando ha sufrido por nosotros sigue siendo compasivo ante el dolor. Miren, cuando uno ve a un Jesús que libera endemoniados, que cura leprosos, que levanta paralíticos, que curó a la suegra de Pedro, que lloró por su amigo Lázaro, es un Dios compasivo, un Dios sensible al dolor. Jesús sigue siendo sensible al dolor humano. Aunque muchos quieran anularlo, Él sigue siendo sensible al dolor humano. ¿Quién como Dios? Bien, pero uno, ante el dolor, puede tomar varias actitudes. Por ejemplo, primera actitud que uno puede tomar, entre muchas. Primera, con amargura, llevar el sufrimiento con amargura. Hay personas que dicen, pero yo que estoy pagando, yo a qué cura maté, pero es que, ¿por qué si yo soy tan bueno, por qué tengo que sufrir tanto? ¿Conocen personas así? ¿Cierto? Que se viven, que dicen, pero yo qué hice de malo, como tomar como el sufrimiento como un castigo, ¿cierto? Toman el sufrimiento como un castigo. Esos son aquellos que sufren con amargura, toman una actitud amarga ante el dolor. Otro tipo de actitud, con resignación. Hay unos que dicen, bendito sea el Señor, pero no hay mal que dura 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿sí o no? Pero que lo dicen como que, me tocó a mí, entonces yo lo padezco, pero nada de sentimiento sobrenatural, ¿cierto? Con resignación. Vivir el sufrimiento con solamente resignación, porque me tocó. Otros toman una actitud huyendo del dolor. ¿Y cómo huyen? En medio de drogas, de personas, en medio de vicios, refugiándose en los demás. Huyen del dolor, quizás se quieren hacer sentir los más fuertes, pero también siguen siendo débiles, pero siguen huyendo. Incluso este es el caso de muchas personas que después de haber tenido un gran dolor en su vida, se abisman en los vicios, porque no han sanado ese dolor que padecieron, que se meten en las profundidades del mal, porque no han padecido como Cristo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Quizás muchos de aquí hemos padecido así, ¿cierto? Quizás muchos nos metimos en pecados grandísimos porque no fuimos capaces de vivir bien ese sufrimiento que vivimos en la antigüedad, ¿cierto? Pasadamente, en el tiempo pasado. Otros viven el sufrimiento así como empequeñeciéndose. Ustedes han visto que hay personas que se quejan mucho de su dolor. Pero yo como sufro, como generando lástima, generando como compasión, se empequeñecen ante el dolor. Unos dicen, mire como yo sufro nadie sufre, ¿cierto? Que se vuelven como que se atribulan más de lo que están sufriendo, se echan más sufrimientos de lo que viven en realidad, ¿cierto? Se quejan constantemente, pero hay otras personas que sufren como un verdadero cristiano. ¿Ustedes quieren saber cómo sufre un verdadero cristiano? Como Cristo. ¿Y cómo sufre Cristo? Ofreciendo, uniendo y reparando. Así sufre un verdadero creyente. Entonces es la charla del día de hoy. Ofrecer, unir y reparar. Así se llama la charla del día de hoy. Ofrecer, unir y reparar.
Si voy muy rápido me dicen, por favor, un poquito más despacio. Listo. Entonces, ya vimos, hay personas que toman diferentes actitudes ante el sufrimiento, con amargura, con resignación, empequeñeciéndose, huyendo o como un verdadero cristiano, ¿cierto? Vamos a ver cómo sufre un verdadero cristiano. Entonces, primero, dijimos, ofrece, une y repara. Ofrecer primero. ¿Qué es ofrecer? ¿Qué es ofrecer? Ofrecer es poner algo a disposición de la otra persona. Poner algo a disposición de la otra persona, entregar algo a alguien, ¿cierto? Entregar algo a alguien. Y decirle que la tome, que tome ese algo. Que lo tome, que lo asuma. Muy bien, ahora nosotros, ¿cómo ofrecemos? Para ofrecer hay que tener presente primero que hay que estar cerca de la persona a la que se le está ofreciendo. Para yo ofrecer algo, debo estar cercano a la otra persona. Pero yo no le voy a ofrecer a una persona, por ejemplo, una persona que esté allí en el metro en Suramericana, le voy a ofrecer mi celular, vea, tome mi celular. No, está muy lejos, ¿cierto? No me alcanza a escuchar. Si yo le digo a ella, ve, recibe mi celular, ella está cerca para recibírmelo, ¿cierto? Está cerca. Para ofrecer primero hay que estar cerca de Dios. Hay que estar cerca de Dios para tener algo, para ofrecerle algo. Porque si yo veo que Jesús ha sufrido, yo veo un Dios cercano, no un Dios lejano, no que yo sufrí, Él sufrió y que cada uno con su dolor aparte. No. Hay que ver un Dios, a un Jesús cercano a nosotros, que se acerca a nosotros con su dolor, que Él ha padecido como nosotros, entonces acercarnos a su dolor y Él al nuestro y ofrecerle mi dolor, mi sufrimiento, todo lo que yo he padecido, ofrecerlo, tenerlo cerca a Él. Decía Isaías en el capítulo 53, capítulo del 4 al 6, vamos a buscarlo, a ver quién trajo sus Biblias, traen sus Biblias. Isaías 53, del 4 al 6. Isaías 53, ¿dónde está Isaías? Entre el Génesis y el Apocalipsis. Ven, tú léelo en... 53 del 4 al 6. Sí. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaban, nuestros dolores los que pesaban. Mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y humillado, ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas andábamos errantes, cada cual siguiendo su propio camino, y el Señor ha hecho recaer sobre él la perversidad de todos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carolina. Entonces, Él asumió todas nuestras enfermedades y cargó con todas nuestras dolencias. Entonces, es un Dios cercano que ha sufrido como nosotros, que ha padecido como nosotros, que experimentó todos los sufrimientos humanos que podíamos tener. Él los asumió. Por eso si yo veo un Dios que no es ajeno al dolor, no un Dios que solamente como que nos creó y nos abandonó, no, sino un Dios que sufrió como yo lo siento cercano y yo le puedo ofrecer mis sufrimientos. Él conoce mis sufrimientos y hay que tenerlo cerca. Miren, ¿por qué es importante sufrir como un cristiano? Porque en la medida que se aprende a sufrir, se aprende a vivir. El hombre aprende a vivir a medida que aprende a sufrir. Porque todos en este mundo sufrimos, todos. Todo, el pobre, el rico, la fea, la bonita, el gordo, el flaco, todos sufrimos en este mundo. Los únicos que no sufren en este mundo, ¿saben dónde están? En el cementerio, están muertos. Y eso sí, están en el cielo, porque en el purgatorio y en el infierno sí que padecen, ¿cierto?
Los únicos que no padecen están en el cielo, porque en esta tierra todos sufrimos, nos enfermamos, tenemos que trabajar, perdemos a las personas que amamos, sufrimos, todos sufrimos. Siguen habiendo amores no correspondidos, siguen existiendo la desigualdad social, siguen habiendo padres que abandonan a sus hijos, siempre, personas que hacen el mal, personas que siguen haciendo el mal a otras personas. Sigue existiendo el mal, y el hecho de que nosotros queramos anular el sufrimiento no significa que por eso se va a acabar el sufrimiento. Como muchas personas dicen, no sufra, eso es de la mente, ¿sí o no? ¿Han escuchado? Eso es todo mental. Si usted dice, no me va a doler, no le duele. Mentira, usted es capaz de decirle eso a una mamá que acaba de perder a su hijo, que lo acaban de matar. No sufra, que eso es de la mente. Oiga, está loco, ¿sí o no? ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces todos sufrimos, pero cuando uno sufre como Cristo, puede asumir el apostolado de Jesús y de María, que fue la corredención. Jesús en su plan de salvación no ha querido cambiar el sufrimiento, pues no ha querido evitar el sufrimiento, lo transformó. ¿Qué pasó de ser veneno a ser antídoto para el mundo? Primero era veneno, él le quitó el azote o la herramienta con que el demonio azotó a la humanidad por años, el sufrimiento, y lo transformó para bien. Hágase de cuenta, miren, una persona que la golpea a su esposo, ¿cierto? Si esa persona ofrece sus sufrimientos a Cristo, esa persona repara en ella los pecados que está cometiendo esa persona, incluso contra ella, ¿cierto? El esposo que la golpea, ¿cierto? Entonces está ofreciendo sufrimiento. No es que le va a pegar a la esposa para que ofrezca por usted, no haga eso. Sino que esta persona puede ofrecer sus sufrimientos por la conversión del otro. Así le está quitando al demonio la herramienta que le está utilizando para hacerle el mal a esa persona. Porque cuando su esposo le golpee, ella puede odiar a su esposo, ¿sí o no? Entonces el demonio dice, no, aquí la tengo, ¿sí o no? Aquí la tengo para armarle un odio bien bravo, ¿cierto? Pero no, esta persona no odia, sino que lo ofrece por la conversión, le está quitando esa herramienta que el demonio está utilizando para el mal, ¿sí o no? Dios le está quitando esa herramienta al demonio para que no haga el mal. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, muchachos, y entonces, ¿ustedes quieren ser felices? ¿Sí? ¿Quieren ser felices? Pero no parece, esos muchachos no parece que no quisieran ser felices. ¿Quieren ser felices, muchachos? Bueno, ustedes quieren tener paz en su corazón, tranquilidad, ¿sí? ¿Quieren amar de verdad y sentirse amados de verdad? Muy bien, vamos a empezar a ofrecer, a unir y reparar, como vamos a aprender en esta clase. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces, seguimos con ofrecer, ¿cierto? Íbamos que no ofrecer, ya iba por allá lejos, ¿cierto? Ofrecer, que para ofrecer hay que tener cerca a Dios, cerca de Dios. Segundo, hay que reconocer nuestra pequeñez. Reconocer con humildad, diría yo, ser humildes para reconocer, ve Señor, yo solo no puedo. En verdad, yo no soy capaz de cargar con este sufrimiento, soy muy pequeño para cargar esto. Por eso yo te lo entrego a ti. Hay tantos problemas en mi vida, tanto dolor, que yo te lo quiero entregar a ti. Yo no puedo cargar más con esto, que ya me tiene gacho, ¿cierto? Que ya estoy caminando mal, arrastrado, porque yo ya no puedo con este dolor. Por eso te lo entrego a ti. Yo ya no puedo, reconozco mi debilidad, reconozco que yo no soy omnipotente, que no todo está en mis manos. Por eso te lo entrego a ti, te lo entrego a ti. ¿Quién como Dios? Tercero, hay que tener un desprendimiento cuando yo ofrezco algo del afecto que se le tiene a eso. Porque hay personas incluso que se apegan a su sufrimiento. Hay personas que viven empedernidas en no desapegarse de ese sufrimiento que han tenido por años. Les han cogido hasta amor a ese sufrimiento, o sea, pero ya un amor desordenado, porque aunque les hace daño, siguen hiriéndose a través de ese sufrimiento. ¿Me comprenden un poco? ¿Quién como Dios? Entonces, incluso hay que desprenderse del sentimiento que tiene ese sufrimiento, por ejemplo, la lástima, la compasión,
que uno muchas veces con ese sufrimiento busca que las otras personas se acerquen más a uno, que les tengan más pendiente de uno, en fin, de la lástima, del aburrimiento. Hay que desprenderse incluso de ese sentimiento. Porque el Señor ha dicho en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré, vengan a mí, vengan a Jesús, todos los que están cansados, ¿cierto? A entregarles todos sus agobios, sus penas. Bueno, pero hay algo que tiene que quedar muy claro, que el hecho de que yo ofrezco, muchas veces no, entonces el Señor me lo va a quitar. No, eso no significa que Dios te lo va a quitar. Por ejemplo, digo, ay Señor, yo te entrego a mi esposo. Pasa un día, 2 días, 3 días. Señor, ¿cómo así? ¿No te vas a llevar mi esposo? No, yo te entrego la conversión de mi esposo. Yo te entrego la conversión de mi esposo, te entrego el cambio de mi esposo. Es entregar, no quiere decir que desaparezca tu esposo, no. Te entrego el sufrimiento que de pronto me está haciendo daño de él, de sus ultrajes, de sus borracheras, de sus vicios, de su infidelidad, en fin, ¿cierto? Yo te entrego eso, te entrego a mi esposo, no que te lo lleves, no quiere decir que ahí terminó todo, no, solo que se comparten las cargas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, hay que renunciar entonces. Y no anula el dolor. El hecho de que yo me desprendo no anula el dolor. Por último, hay que tener confianza para ofrecer. Para ofrecer hay que tener, ¿cierto? Confianza. Cercanía a Dios, humildad, ¿cierto? O sentirse pequeño. Renunciar a ese afecto que se le tiene y confianza. Porque hay muchas personas que dicen, ay no, yo me entrego a Dios y voy a sufrir más, ¿cierto? Ay no, es que si yo voy a esos talleres de San José, eso mejor dicho, me va a empezar más a molestar el demonio, ¿cierto? Hay personas que lo pueden pensar así, me puede hacer más mal, voy a sufrir más, voy a padecer más. Es que si uno le dice, Señor, yo te entrego mis sufrimientos, él como que se lo toma en serio y mejor dicho, ahí sí no me suelta. No, por Dios, porque, mire, uno para el mundo era un arriesgado. Vea, o sea, uno, no importa, vea, me acuesto con todo el mundo, promiscuo como sea, y no me importa una enfermedad venérea. Meto cuanta droga me pueda meter y no me importa si tengo una sobredosis. Ve, no me importa, pues, serle infiel a mi esposa, así me deje. No me importa, arriesgados para hacer el mal, pero para hacer el bien, ahí sí nos da miedo, ¿cierto? Nos da miedo arriesgarnos para hacer el bien. Con razón decía Santa Teresa de Ávila, decía ella, Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te crucifican, tú los amas, y a los que te aman, tú los crucificas. Señor, son pocos los que te siguen, porque los que te aman, los que te crucifican, tú los amas, y los que te aman, tú los crucificas. ¿Cierto? Así es. Los que te aman, tú los crucificas. Y sigue amando a los que lo crucifican. Pero si nosotros no queremos sufrir como Cristo, sufriremos, como decía Montfort, como los condenados. Sufrirás como Satanás. ¿Por qué? Satanás sufre, ¿cierto? Sufre su condena. ¿Vamos a sufrir por Dios en esta tierra y gozar eternamente de Él? ¿O vamos a sufrir aquí mal y a sufrir eternamente? ¿Cierto? Así es. Ay, es que voy a ser infeliz. A ver, es que la felicidad no se identifica con el no sufrir. Eso no es la felicidad. Hay personas que no les aqueja nada, quizás todo lo tienen a la mano, pero son unos desdichados. Son unos desdichados, ¿cierto? Porque no tienen a Dios, no tienen a Dios en su corazón. Señores, ¿cierto? Hay que poner los ojos en Cristo y mirar cómo padecieron los santos. Y no, miren, hay cosas que las personas no han comprendido. Hay personas que no comprenden el dolor porque ven con ojos que no han llorado, ¿cierto? Los ojos que han llorado saben comprender el dolor. Hay cosas que la gente no comprende porque las ven los ojos que no han llorado.
Y hay cosas que se comprenden a la luz de los ojos que han padecido, que han sufrido. Porque nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos con nuestro sufrimiento. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bien, ofrecer. ¿Está claro? El ofrecer, ¿cierto? Tengo un sufrimiento, se lo entrego a Dios, ¿cierto? Eso es ofrecer. Ponerlo a disposición de Él, mis sufrimientos. Padezco y se lo entrego, ¿cierto? Para eso tengo que tener a Dios cerca. Tengo que ser humilde y decir, Señor, soy muy pequeño para esto, yo no puedo, ¿cierto? Tengo que renunciar a ese afecto que le tengo, incluso a ese sufrimiento. Y debo tener confianza en Dios. Confianza en Dios. Tengo que tener un desprendimiento de ese sufrimiento, de ese que me causa dolor, y confianza en Dios. Segundo, unir. Unir es hacer de dos cosas una sola cosa. Eso es unir. Hacer de una sola cosa de dos cosas una sola. De dos cosas una sola. Por ejemplo, dos esposos se casan. En un acto sexual se hacen una sola carne, ¿cierto? Una sola carne, ¿cierto? Se hacen una sola carne. Entonces, cuando yo uno mis dolores a los dolores de Cristo, no son los dolores míos, los de Carolina, y los dolores de Cristo aparte, no, son un solo dolor. Un solo dolor, ¿cierto? Tú unes tu dolor al de Cristo, ya no es el dolor de Cristo y el dolor tuyo, no, es un solo dolor. Eso es unir el sufrimiento. Colosenses 1:24. ¿Quién lo tiene? A ver, busquemos Colosenses 1:24. Colosenses, yo creo que ya la tengo. 1:24. Dice así. 1:24. Así. Bueno, dame un segundo, ya lo leo para que quede grabado. Listo. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ella es como la única que trajo Biblia, ¿ok? Ah, no, sí, por aquí veo más Biblias. Bueno, completo en mi carne, dice Pablo, completo en mi carne lo que le hace falta a la pasión de Cristo, a las tribulaciones de Cristo. ¿Quiere decir que a Jesús le faltó algo en sus sufrimientos en la cruz? No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que Él se une a los sufrimientos de Cristo, ¿cierto? Se une a los sufrimientos de Cristo. Participa de los sufrimientos de Cristo. Nosotros podemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Porque si yo sufro al lado de Cristo, Él sufre a mi lado. Sufro por Él y Él sufre por mí. Como una mamá. A ver, una mamá cuando sufre, su hijo está enfermo, ¿cierto? La mamá sufre por su hijo, ¿sí? Aunque no lo padezca en su cuerpo, ¿cierto? Aunque no lo padezca en su cuerpo, sufre por su hijo. Así puede ser. Incluso yo puedo padecer por Cristo, así lo hicieron los santos, hasta el punto que hay santos que padecieron como Cristo y sintieron en su cuerpo los dolores de Cristo, como el Padre Pío de Pietrelcina. Él decía, Señor, yo quiero sufrir más, dame más sufrimientos. Y el Señor le dio los estigmas, ¿cierto? Ese es un santo estigmatizado. Bien, ¿quién como Dios? Bueno. Entonces, por ejemplo, una persona que la traiciona a su esposo, o no, mi papá se va de la casa, ¿cierto? Mi papá engaña a mi mamá y se va de la casa. Yo como uno mis sufrimientos a los de Cristo. Señor, tú también fuiste traicionado.
A ti también te dieron el beso de Judas, ¿cierto? El beso traidor, Señor. A ti también te dejaron solo. A mí también mi papá me abandonó. Señor, yo me uno a tus sufrimientos. Las veces que los apóstoles también te dejaron solo en la cruz. Me uno a ese dolor. Cuando muchos de los que te seguían y te proclamaban rey, después te estaban diciendo crucifíquenlo. Yo me uno a esos dolores. Porque ahí veo los míos, ¿cierto? Veo mis sufrimientos en los tuyos. Entonces hago uno mis sufrimientos. Ya no soy yo quien sufre, sino Cristo quien sufre en mí, como diría San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Otro, ya estamos, ofrecer, unir. Ahora vamos a reparar. Muy bien, reparar. ¿Qué es el reparar? A ver, ¿a ustedes qué les suena reparar? Arreglar, ¿cómo? Sanar, sí. Algo que está malo. Sí, ofrecer por los pecados, ya le estás dando el sentido espiritual. Sí, exacto. Sí, aliviar, exacto. Reparar es volver algo a su estado original o a su estado inicial. Sí, es arreglar. Es corregir, es desagraviar, en un sentido más de ofrecimiento, ¿cierto? Muchachos, nosotros tenemos que reparar. ¿Pecamos? ¿Mucho? Demasiado, ¿sí o no? Entonces tenemos que reparar por eso. Bastante, ¿cierto? Tenemos que reparar y mucho tenemos que reparar. Porque pecamos mucho, pecamos bastante. Teníamos unos peces gordos, ¿cierto? Unos pecados muy gordos. Y ahora, ¿cierto? Ahora, cuando nuestro dolor es ofrecido, cuando mi dolor es unido a Cristo, yo puedo reparar por los sufrimientos que le causé a Dios, al corazón de Jesús y de María, porque cuando yo pecaba ellos sufrían y yo voy a reparar esos corazones y voy a reparar en mí lo que yo he desfigurado por mi pecado, la inocencia que perdí por mi pecado. Voy a reparar, ¿cierto? Voy a dejar de ser egoísta y yo voy a decir, yo voy a dejar de mirarme a mí mismo y decir, mire Señor, yo como sufro. Voy a dejar de ser egoísta y dejar de mirarme el ombligo y le voy a decir, Señor, yo te puedo consolar con mis sufrimientos. ¿Cómo yo puedo consolar a Jesús a través de mis sufrimientos? Reparando, ¿cierto? Señor, yo te ofrezco mi dolor para consolar tu corazón. Decía San Agustín, Él descendió desde su gloria hasta mis sufrimientos para que yo me eleve desde mis sufrimientos hasta su gloria. Decía San Agustín. Él descendió desde la gloria hasta mis sufrimientos para que yo me eleve desde mis sufrimientos hasta su gloria. Entonces, ¿pero qué es lo primero que hay que hacer para reparar? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para reparar? Y el primer paso es dejar el pecado mortal. Eso es lo primero. Un alma reparadora no puede estar vivir en el pecado, porque si yo estoy pecando antes estoy causándole más dolor a Jesús y a María, ¿cierto? Entonces el primer paso es estar en gracia de Dios, el primer paso para reparar, porque si no estás aumentando antes más sufrimientos. Reparar es comprender mi dolor como parte de Cristo y comprender el dolor de Cristo como parte de mi dolor. Uno debería decir, Señor, dame lágrimas para llorar contigo los pecados de la humanidad. A mí me debería estremecer el ver cómo la humanidad peca y yo no puedo, y yo no hago nada. ¿Cómo así? A mí me debería tener un gran sufrimiento, un gran dolor ante el pecado de la humanidad, y eso me debería llevar a un celo por las almas, a evangelizar, a no dejar que las personas se pierdan, porque mi Jesús sufre y yo no quiero ver a mi amado sufriendo. Por eso yo debo consolar a mi amado, ¿cierto?
consolarlo y decir, Señor, tú sufres por esa alma, yo también sufro por ella, y por eso mis sufrimientos yo los ofrezco por su conversión, y también los ofrezco por la mía, y te ofrezco mis sufrimientos también por las almas de mi familia. ¿Ustedes quieren que su familia se convierta? ¿Sí? Vamos a unir, a ofrecer y a reparar. Así se convierten las almas, sufriendo como sufren los cristianos, como sufrió Cristo, como sufrieron los santos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, como Santa Gema Galgani. Miren, el Señor le decía a Santa Gema, te voy a permitir para ti los pensamientos más extravagantes, para que tú repares en ti los pecados más extravagantes de la humanidad. Entonces ella tenía pecado, o sea, pensamientos obsesivos, feos, horribles, un alma tan inocente como lo fue ella, para reparar y consolar a Cristo, para reparar los pecados de la humanidad. Así podemos nosotros reparar por todos los pecados, los nuestros, con nuestros sufrimientos, con nuestros padecimientos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bien, como cuando una persona, por ejemplo, a un niño le dice la mamá, lave los trastes, ¿cierto? El niño tiene que lavar los trastes. Los puede lavar de una inmediatamente o puede lavarlos después de la pela, pero le toca lavarlos, ¿sí o no? Después de la pela, pero él lava. Va a ir la pela, ¿sí o no? Ya te he dicho, pela y los lava, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos reparar aquí bien, ¿cierto? Bien, ir al cielo, o podemos pagar por nuestros pecados en el purgatorio y luego ir al cielo, después de la pela, ¿sí o no? Después de la pela ir al cielo. Entonces, por eso hay que aprovechar de nuestros sufrimientos. Es un tesoro nuestros sufrimientos ofrecidos. O se sufre acá o se sufre en el purgatorio o en el infierno, ¿cierto? Se sufre bien aquí, ofreciéndole al Señor. Eso es un gangazo, los sufrimientos ofrecidos a Dios. Porque todos sufrimos. Qué pesar las personas que no conocen el tesoro de los sufrimientos, porque no lo aprovechan para su salvación. Nosotros lo conocemos y podemos ofrecerlos, podemos hacer de ellos medio de salvación. ¿Quién como Dios? Bueno, entonces sinteticemos un poquito. Hablamos de que sufrir como un cristiano es sufrir, o sea, ofrecer, unir y reparar, ¿cierto? Si se sufre como Cristo, se sufre como un santo. Si se sufre como pecando, se sufre como un condenado, ¿cierto? Por eso, un sufrimiento bien vivido es un sufrimiento bien ofrecido. Un sufrimiento mal vivido es un sufrimiento mal ofrecido. ¿Qué es un odio, señores y señoras? Un sufrimiento ofrecido a Satanás. Eso es un odio, porque yo no acepté la humillación, yo no acepté el rechazo, yo no acepté el mal que me hizo la otra persona y se lo ofrecí a Satanás, se lo ofrecí. Por eso se convirtió en un odio en mí. Si yo lo hubiese ofrecido a Dios, hubiera sido un método para la salvación mía y la otra persona, ¿sí o no? Así es. Eso es un odio, un sufrimiento ofrecido a Satanás. En cambio, un sufrimiento ofrecido es como el sufrimiento que ofreció Jesús y María. Hay que tener el apostolado, la corredención y la redención. El sufrimiento de Jesús y de María es un sufrimiento que fue bien ofrecido. Jesús sufrió y lo ofreció al Padre por nuestra salvación. Y María también ofreció sus sufrimientos al pie de la cruz por nuestra salvación. Nosotros podemos ofrecer y tenemos grandes cosas que ofrecer, tanto lo bueno como lo malo. Pues lo malo no, o sea, lo que nos causa dolor como lo que no nos causa dolor. Por ejemplo, yo puedo ofrecer el cansancio de estar sentado en una silla por mucho tiempo, ¿cierto? Como puedo ofrecer cuando yo estoy comiéndome un rico plato de comida, también, ¿cierto? Ve, Señor, ahora, en la práctica, como Dios quiere que nosotros suframos. Dice Primera de Pedro, la voy a buscar, Primera de Pedro 5, le voy a decir qué dice Pedro.
Dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 15, dice así. Primera de Pedro 4:15, dice así. Mas si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en este nombre. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? No sufran a causa del pecado. Sufran. O sea, cuando sufran por Cristo y de eso no se avergüencen. Primera de Pedro 4:15, que ninguno padezca por sus pecados, pues por ser malhechor, ¿cierto? Por hacer daño a los demás. Padezcan por Cristo y no se avergüencen, glorifiquen a Dios en eso, en ser cristianos, en ofrecer por Cristo sus sufrimientos. Bien, ¿cómo yo puedo ofrecer? Les voy a contar una historia de la realidad, me pasó. Resulta que una vez yo fui a un matrimonio de dos misioneros, una misionera y un misionero que se casaron hace como año y medio. Entonces yo llegué a la fiesta, ¿cierto? No taco nada, a la casa. Llegué a la casa y bueno, me cambié, me organicé, estaban las chanclas pues ya en pijama, desmaquillándome, toda la cosa, nos pusimos todas lindas las niñas, ¿cierto? Entonces llegué a mi casa, estaba sola en la casa. Entonces, bueno, en fin, me iba a quitar la pestañina y resulta que me acordé que tenía un aceitico para desmaquillarme en el closet, ¿cierto? En el armario, tal. Entonces, corrí la puerta del armario, ¡pan! Y la puerta se desprendió, ¡pan! Y me cayó justamente en la uña del dedo gordo. Ustedes vieran, yo vi ese reguero de sangre y yo, ¡ay! ¿Yo qué voy a hacer? Y me fui volando para el baño, yo ofrecí un y reparé en un segundo. En un segundo yo, Señor, oh Señor, y en reguero de sangre, yo no sabía ni qué hacer, muchachos. Me fui y bueno, me envolví el dedito pues la uña, yo vi cómo se desprendió desde la raíz, así. Y entonces cogí, bueno, me envolví papel higiénico, pues eso fue lo primero, y yo me empecé a marear, empecé a ver las cosas mal. Y yo dije, ay, Dios mío, ¡pum! Me voy a desmayar. Entonces me senté en la cama, ¡pum! Me desmayé. Después yo como que reaccioné, yo como en medio del dolor, yo como que yo no puedo estar así. Entonces empecé a marcarle al celular a mi hermanita y no me contestaba. Luego otra misionera que vive conmigo y no me contestaba. Y yo ¿qué voy a hacer? Pero yo así en medio pues de la borrachera. Pues no de la borrachera porque nosotros nos emborrachamos. En medio de la borrachera del mareo. Entonces así súper mal, cuando yo dije, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Google, ¿qué hacer cuando la uña del dedo gordo se cae? Y es que maneja el equilibrio y yo ya ahora sí, que me fui. Entonces, listo, resulta que yo sola en la casa, yo dije, yo no puedo estar así, pero ¿yo qué hago? Yo no, o sea, no me da ni para ir por el teléfono a buscar un taxi, bueno, en fin. Yo dije, donde yo me desmayé en el taxi, yo en pijama, bueno, en fin, yo como que pensé mil cosas en medio del mareo. Entonces dije, no, pero yo no puedo estar así. Entonces me levanté como pude y tenía pues en el closet, ya había caído la puerta, ya tenía alcohol y yo cogí alcohol y me empecé como a respirar alcohol y a seguir llamando y nadie me contestaba. Y yo dije, no, yo tengo mucho sueño, mucho dolor. Aquí me desmayé o me dormí, pero aquí quedé. Señor, no me tengas en cuenta los pecados. y ahí quedé. Al otro día me despertó una llamada de mi mamá. Yo, mami, se me cayó la uña. Pero estoy viva, no estoy todavía en el cielo. Bueno, y bueno, en fin, me fui para el hospital y bueno, al fin la uña después se cayó, bueno, en fin, ¿cierto? Pero muchachos, la cosa no era pues la historia pues como la cosa de la desmayada, no.
La cosa es que yo puedo ofrecer ese sufrimiento. Yo pensaba, Señor, o sea, en medio de la borrachera, cuando me cayó esa uña, yo corriendo y yo diciendo, Señor, por todas las veces que yo voy a pecar, así, o sea, con mi uñita ahí piteringueando. pero, por todas las veces, o sea, que yo hice mal yéndome a pecar. ¿Cuántas veces llegué de la rumba, cierto? Pecando, y esa vez que había ido una cosa de Dios y todo esto, había llegado bien a mi casa sin haber pecado, se me cae la puerta, pero tenía una oportunidad para ofrecer, ¿cierto? Tenía una oportunidad para ofrecer. Bien, y así todos tenemos algo que ofrecer. Después al otro día, les cuento, yo estaba como Jonás ese día. Después, bueno, entonces fue al hospital, bueno, me hicieron radiografía, que no me hubiera quebrado el dedito, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, no pasó pues como a mayores, pero entonces ya después íbamos para la Eucaristía de un sacerdote que estaba por la primera misa de ordenación. Entonces íbamos en un carro de una misionera, y el carro de la misionera era como de esos que son un cucarrón, yo no sé cómo se llama, los hombres sí saben. Un Volkswagen, me la saben hablando muchachos, es que un escarabajo. Bueno, sí también, sí. Listo, entonces íbamos en eso, pero entonces el carro, como tenía la cosita que se abre arriba, ¿cierto? Bueno, esa cosita, yo no sé cómo se llama, pero, bueno, una cosa. Entonces resulta que estaba roto y ella le ponía una cinta. Entonces, bueno, había llovido mucho. Entonces, nos montamos al carro, ya había escampado, nos montamos al carro, y yo es que no, usted adelante, que esté la enferma, no, que yo con el pie ahí todo envuelto. Entonces, nos montamos al carro y cuando el carro encendió, empezó como una lomita, ¡pum! Cuando un chorro de agua me caía por todo el cuerpo. Muchachos, me tocó cambiarme de pies a cabeza. Y yo, Señor Jesucristo, mira para otro lado. Muchachos. Y yo decía, ay, Señor, pero, o sea, ¿qué me quieres decir a través de esto? ¿Cierto? Porque todo, Señor. Pero, fue muy bonito porque yo decía, Señor. Sí, ahí estaba para que le ofreciera todas las mojadas pecando. Bueno, en fin. Así, miren, chicos, todo para ofrecerlo. ¿Qué hizo San Esteban? Que hace poco leímos, esta semana fueron las lecturas los que estuvieron en Eucaristía en la semana. Se dieron cuenta que hablaron del protomártir, que es San Esteban, ¿cierto? Cuando a él lo estaban apedreando, matándolo, él mira al cielo y ve el cielo abierto y dice, Padre, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta este pecado. En ese momento su dolor se hizo reparador por los pecados de los que estaban matándolo. Así hacen los santos. Se unen sus dolores. Ahí estaba como Cristo muriendo. Y ahí estaba ofreciendo al Padre, ¿cierto? Y él estaba reparando por los pecados de los demás. ¿Cómo yo puedo reparar? En todo. Me tallan los zapatos, Señor, yo te ofrezco, Señor, estos zapatos que me están tallando, ¿sí o no? Te me están tallando, me sacan ampolla, ¿sí o no? Te ofrezco, Señor. Y me uno, Señor, a las llagas de tus pies. Me uno a las llagas de tus pies cuando caminaste al Calvario, cuando caminaste en pleno sol, con tus pies descalzos, siendo azotado. Cuando caminaste camino al Calvario, y reparo por las veces que hice el mal, que fui a pecar, que con mis pies bailé cosas pecaminosas, que hice cosas malas con mis pies, que fui a hacerle el mal a otro, que fui a buscar a alguien para vengarme, en fin, ¿cierto? Para hacer el mal. Y reparo por esto. ¿Quién como Dios? Por ejemplo, una ama de casa, ¿sí o no? Que tiene mucho calor a mediodía haciendo el almuerzo, ¿sí o no? Y llega el esposo, come y no le dice cómo sabe rico el almuerzo, ¿cierto? Señor, yo te ofrezco este sufrimiento que me causa. Señor, te lo ofrezco.
Y lo uno, Señor, a las veces que yo no te he agradecido, a las ingratitudes de la humanidad, a aquellos leprosos, que después de que tú los curaste, aquellos 10 leprosos, solo uno te vino a dar gracias. Lo ofrezco por ese momento en que no te agradecieron esos 9 leprosos. Los uno a esos momentos. Y reparo por las veces en que yo he sido ingrato. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? Sí, ¿están entendiendo? Poquito. Más o menos. En el trabajo, me humillan, ¿cierto? El trabajo, mi jefe me humilla y no valora mi trabajo. Señor, yo te ofrezco este sufrimiento que me causa mi jefe, ¿cierto? Te lo ofrezco. Y lo uno a todas las humillaciones que tú recibiste, a todos los ultrajes, las palabras duras que te dijeron, y las veces que te dijeron rey de los gusanos, y le decían, no es Dios, es un endemoniado. Le decían, no es el Mesías, es un endemoniado, ¿cierto? Lo uno a esos sufrimientos. Ahí me veo yo a mí cuando te estaban diciendo eso, y reparo por las veces en que yo he humillado a otros, y reparo por las veces en que no he amado, y reparo por las veces en que yo he tratado mal a los demás. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Hablaron de mí, ¿cierto? Y mal, ¿cierto? Y si hubieran hablado bien también, ¿cierto? Hablaron de mí, mal. Señor, yo te ofrezco, Señor, todos estos sufrimientos, estas veces que han murmurado de mí, por todas las murmuraciones, te las ofrezco. Y las veces que hablaron mal de ti, que planearon tu muerte, las veces en que los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, inventaron cosas falsas de ti, las uno. Y reparo por tu corazón, ¿cierto? Y reparo las veces que yo he hablado mal. Y reparo por las veces en que no he obrado bien. Y reparo por las veces en que no he amado, en que he hecho juicios temerarios de las otras personas. Por ejemplo, personas que son procesos muy fuertes de liberación, que también en su cuerpo se manifiestan cosas, que aparecen aporreados, en fin, ¿cierto? Que les salen morados, que les salen aruñones, en fin, puede salirles así. Puede ser así. Señor, yo te ofrezco estos sufrimientos que ni sé de dónde vienen, Señor. Y los uno a los azotes que recibiste, a todos los azotes que recibiste. Y reparo por todas las veces en que mis manos se han levantado contra otro, en las veces que golpeé injustamente a mis hijos, en las veces en que golpeé a mi pareja, ¿cierto? En fin. También, salud, muchachos. Señor, tengo sed. Señor, lo uno, mentira, no. Sí, en fin, tengo sed, ¿sí o no? Señor, si tengo sed, Señor, yo te ofrezco esta sed que tengo, ¿cierto? Y la uno a tu cruz cuando tenía sed y te dieron vinagre, ¿cierto? Y reparo por todas las veces que he comido de gula, ¿cierto? Que he comido de gula. O que he hecho con mi cuerpo todo lo que Él me pide. Y reparo por todas las veces que he pecado con mi cuerpo. Y también, Señor, te lo ofrezco por todas las personas que están pasando hambre en estos momentos, que no tienen nada que comer, y por todas las veces en que he recibido, en que humillé a las otras personas por comida. Entonces reparo por eso, reparo. ¿Qué hace Dios con la reparación? Obviamente, Él también a través, yo creo, aquí todos nos estamos consagrando, somos consagrados, se supone eso, ¿cierto? Con la consagración nosotros, nuestros méritos, pasan a ser pues de la Virgen, ¿cierto? Entonces, las gracias que recibimos por las obras buenas, entonces, obviamente, ella dispone de ellas. Cuando nosotros ofrecemos, unimos, reparamos, la Virgen utiliza eso para quien más lo necesite, ¿cierto? Obviamente, ella sabe que yo lo necesito para mi conversión. Usa ese bien que trae la buena obra que yo hice para mi salvación, ¿cierto? Para reparar por todos mis pecados. Obviamente, también por mi familia. Yo tengo un proceso de sanación intergeneracional. Bueno, a través de mi unión
a Dios a través de unir, ofrecer y reparar. Cuando yo hago una obra buena, Dios va liberando de esas ataduras intergeneracionales. En fin, ¿cierto? Otra manera de reparar. Señor, tengo mucho frío, ¿cierto? En todo se puede reparar. Señor, tengo mucho frío. Señor, yo me uno, Señor. Pues te lo ofrezco. Te entrego este dolor, este frío que tengo. Y lo uno, Señor, a las veces en que tú pasaste frío, aquella noche en que estuviste encarcelado antes de la crucifixión, las veces que te quitaron las vestiduras. Y reparo, Señor, por todas las veces en que me vestí impuramente, que me vestí mal, y reparo. ¿Cierto? Les aseguro, en todos sus sufrimientos pueden ver algo que unir, que ofrecer y que reparar. En todo. Señor, me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza. Señor, yo te ofrezco este dolor. No te quitó el dolor de cabeza, ¿cierto? Pero tú lo uniste a él. Señor, y yo veo mi dolor de cabeza, ¿dónde? En la corona de espinas, ¿cierto? Señor, y uno a tus dolores, todas las espinas que te pusieron en tus sienes. Y reparo. ¿Por qué puede ir a reparar ahí? Por malos pensamientos. Exacto. ¿Qué más? Por las malas miradas. Por ejemplo, yo estoy de rodillas, ¿sí o no? Y me duele estar haciendo el rosario de rodillas. Y es un sufrimiento, aunque no viene de lo común, de las cosas cotidianas, viene porque yo lo propicio, ¿cierto? No consecuencia de mi pecado, sino de mi piedad, ¿cierto? Y yo estoy reparando, haciendo el rosario de rodillas. Señor, este rosario lo ofrezco a ti, ¿cierto? Te lo ofrezco. Y me uno a tus rodillas en la cruz. ¿Quién ve un crucifijo? No, bueno. Ustedes ven que el crucifijo tiene siempre sus rodillas marcadas, ¿cierto? De rezar por nosotros. Imagínense, Jesús, cuánto rezó por nosotros. Maltrataba sus rodillas. Me uno a tus rodillas, Señor, y reparo por las veces en que yo idolatré, ¿sí o no? A una persona, a un equipo de fútbol, bueno, en fin, ¿cierto? Cuando idolatré, la moda. Cuando idolatré mi propio cuerpo. Cuando solamente me dejé llevar por la vanidad. Ahí reparo, ¿cierto? ¿En qué más puedo reparar? Denme ejemplos. Están muy tímidos. Por ejemplo, yo canto bonito. Ah, sí. Se queman las manos. Volteó la arepa y se quemó, ¿sí o no? Exacto, exacto. Me quemé cocinando, ¿sí o no? O planchándome el pelo. Se quemó. Entonces, Señor, yo te ofrezco este dolor, ¿sí o no? Te lo ofrezco. Lo uno a tus llagas y reparo por las veces que con mis manos hice malas obras, ¿cierto? Es que miren, cuando nosotros nos quejamos no estamos viviendo como cristianos, ¿cierto? Estamos ofreciéndolo mal, no estamos ofreciendo, ¿cierto? Estamos ofreciéndolo al demonio, porque ahí está renegando, sabiendo que Dios está dando una oportunidad para nuestra salvación, Otra cosa, un ejemplo les voy a poner. Ay, yo canto bonito, ¿sí o no? Y cantaba para el mundo, ¿cierto? Como la hermana Inés de Jesús. Ella cantaba, tenía una bandita, ¿no hay qué? ¿Cierto? ¿Conocen a la hermana Inés de Jesús? La de Siervo Doliente, Porque te amo, en fin, ¿cierto? Ella tenía su bandita y no hay qué, ¿cierto? Y cantaba. Para el mundo, tiene su proceso de conversión, se hace monja y ahora canta para Dios, ¿cierto? Canta hermoso, ¿cierto? Canta hermoso para Dios. Bien, ahora ella lo puede unir, ¿sí o no? Lo puede unir, se ofrece a Jesús. De más que Jesús cantaba, ¿sí o no? De más que ese hombre cantaba porque cantaba. Entonces, no, él de pronto, pues obviamente era judío, los judíos cantaban los salmos, ¿sí o no? De más se cantaba, ¿sí o no? Entonces me uno a la voz de Jesús,
uno la voz de Jesús. Y reparo por las veces en que canté mal, ¿cierto? En que canté para el mal. Y ahora reparo haciendo el bien. Todo lo contrario. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Por ejemplo, hay personas que, pues que en el mundo, por ejemplo, el publicano, creo que era, el que recaudaba impuestos y que el Señor le dice, a Zaqueo le dice, voy para tu casa, ¿sí o no? Esta noche voy a ir a cenar a tu casa. Mejor dicho, el Señor se invitó a la casa de él, ¿sí o no? Se invitó. Voy a ir a tu casa. Y le dice, Señor, ahora voy a devolver, o sea, si alguien le he robado, le voy a devolver el cuatruplo, ¿cierto? Le dice. Ahí reparó por su pecado, ¿cierto? En su conversión. Si a alguien le he hecho mal, lo voy a reparar, ¿cierto? Le voy a devolver lo que le robé. Así se repara. Cuando yo hice el mal, voy a reparar haciendo el bien. Una persona que fue muy lujuriosa en el mundo, un joven que fue muy lujurioso en el mundo, ahora puede reparar teniendo un noviazgo bien en Dios, puro. Así lo puede tener. Una pareja de esposos que usaron métodos anticonceptivos, incluso que se hicieron operar, ligadura de trompas, en fin. Puede incluso reparar, aunque ya sabe que no va a quedar en embarazo, puede reparar con el método de reconocimiento de la fertilidad. ¿Por qué? Porque obviamente el método no es solamente para no tener hijos, no, sino para la fidelidad, para crecer en el amor, para tiempos de dedicarlos a la oración, en fin, ¿cierto? Para respetar, o sea, momentos en que uno de los dos no quiera, ¿cierto? En fin, para no cometer excesos, para no dejarse llevar solo por la carne. Aunque de hecho, obviamente, no me van a malentender, la castidad en el matrimonio es vivir su sexualidad dentro del matrimonio, ¿cierto? Tener sus relaciones sexuales. Pero obviamente el método en cuanto a reparación se convierte como los días que soy fértil, entonces no vamos a tener relaciones, aunque yo sé que no pueda quedar en embarazo porque estoy operada, en fin. Se convierte en un acto de reparación. Sí, ofrecerle. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Cuando uno ya es consciente del valor del sufrimiento y hace un recuento de todos los sufrimientos que uno padeció en el pasado o de todas las buenas obras que uno hizo en el pasado, eso ya uno ahora lo puede ofrecer aunque ya hayan sido, ya haya pasado. No solamente se debe ofrecer a partir de lo que estoy viviendo en el presente en adelante. Hay una oración de la Virgen María. Cuando estaba preparando la charla, yo pensé en esa pregunta. Hay una oración de la Virgen, del consagrado, que te dice que te ofrezco mis obras pasadas, presentes y futuras. ¿Cierto? Dispón de mí, de cuanto me pertenece. Exacto. ¿Cierto? Dice, te ofrezco mis obras pasadas, presentes y futuras. Bueno, en fin. En ese momento, obviamente uno no las ofreció, no tuvo mérito, ¿cierto? En ese momento. Yo no sé, pues, si sería... Es que en ese momento sí valieron para tu conversión. Bien, o sea, no tuvieron como el mérito de la reparación ya, pero fueron obras que el Señor vio propicias para tu conversión. No se perdieron esas obras que hiciste, pero fueron acumulativas para tu conversión. No se perdieron. Ahora, ya las que tienes ya son para tu santificación y para reparar también por tus pecados, ¿cierto? Obviamente nosotros en medio del pecado y de la gracia saltamos así, si de pronto nos confesamos de vez en cuando, pero de alguna manera no se tenía conciencia y menos para unir, ofrecer y reparar, ¿sí o no? ¿No? Juan. Pasado, que es cosas que vos hiciste atrás, pero se te vienen a la mente, y vos sabes que ya aquellos pecados que ya confesaste, que vienen a hacer daño de atrás. Yo digo que pues, desde mi aspecto, ¿En cuanto? digo que uno lo puede ofrecer para reparar, como decías vos, que le había puesto Cristo a esta santa para reparar, ¿cierto? Cosas muy fuertes. Quizás pecados tan fuertes de uno atrás, uno dice, Dios mío, es que realmente quizás para que sigo acá si esto todavía vive en mí. Yo digo que se puede reparar todavía, pues como porque por algo se viene, ¿no?
Exacto, mire, cuando uno puede utilizarlo para mucho bien, ¿cierto? Cuando vienen, hay cosas que el principio de la conversión, mejor dicho, eso desaparece, ¿sí o no? O sea, como que la gracia de la conversión, el chispazo de la gracia, como que uno no vuelve a ver las tentaciones por ninguna parte, uno quiere rezar y es que cosa tan hermosa. Pero después vuelven otra vez, ¿cierto? Vuelven otra vez las mismas tentaciones. Muy bien, y el taller les va a ayudar mucho en muchas cosas, porque hay unas cosas que son sanación de los sentidos, sanación de los recuerdos, ¿cierto? Es aquellas cosas que a mí constantemente, una cosa es que se me venga así y yo digo, ay Señor, uy Dios mío, claro, y esto lo tengo que sanar, y yo Señor te pido perdón por eso que ni tenía conciencia, ¿cierto? O a veces traen cosas de recuerdos a mi mente y que el Señor me quiere mostrar en que estoy herido, ¿cierto? En que estoy herido. Bien, ahí, pero hay cosas que vienen también como tentación, ¿cierto? Como el demonio diciéndole, ¿y usted no era amiguito mío? Nosotros no comíamos juntos. Ábrame la puerta, ¿sí o no? Ay, ¿y a vos no te gustaba? Pues, ay no, pues como pasábamos de bueno, comíamos y dejábamos, ¿sí o no? Así te dicen, miren, ante eso nosotros tenemos que rechazar inmediatamente y debemos decir, Señor, claro, todo santo tuvo su pasado y todo pecador tendrá su futuro, ¿cierto? Todo pecador tendrá su futuro, todo santo tuvo su pasado. Y si a mí me recuerdo mi pasado, yo te recordaré tu futuro, que es la condena, ¿cierto? Obviamente, es un condenado. Pero ya, hay cosas que hay que dejarlas atrás, hay cosas que Dios permite que vengan para sanarlas, hay cosas que son tentación que hay que rechazarles. Señor, tú ya me sanaste de eso, ¿cierto? Y yo te doy gloria a Dios, Señor. Y antes cuando me venga esa tentación, yo digo, gracias, Señor. El demonio me quiere tentar, yo antes voy a aprovechar para glorificarte, Dios, porque me has sanado y mira dónde me tienes. Mira, Señor, qué grande eres. Ahora, unas pueden ser mostrando algo que tengo que sanar, otras para yo glorificar a Dios y ver que Dios me ha sanado, ¿cierto? Una tentación. ¿Está claro? ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bien, ahora, ¿cómo más puedo reparar? Mi niña, guarda por favor tu celular. Listo. Bien. ¿Cómo puedo reparar más? Una persona que fue muy derrochona, ¿cierto? Derroché mucho. Ahora, yo puedo reparar haciendo caridad. Hay personas que tuvieron abundancia mientras fueron del mundo y empiezan los caminos de Dios y el Señor les purifica en su economía y empiezan a pasar necesidades. Ahora, Señor, yo te ofrezco mi situación económica. Me uno, Señor, a la vez que tú tuviste que huir al desierto, cuando José y María tuvieron que huir a Egipto contigo, Señor, porque Herodes te quería matar y vivieron como desplazados, de más que pidieron. Y yo te ofrezco, Señor, me uno a las necesidades que tú pasaste y te ofrezco mis necesidades y reparo por todas las veces que yo derroché, que hice mal y derrochando, ahora que no tengo ni para los pasajes. Así, ahora te ofrezco y reparo por todas las veces que hice mal. Señor, mire, el Señor nos da oportunidades todos los días de hacer el bien, todos los días. Señor, estoy sufriendo porque, mejor dicho, el hombre que yo quería me dejó, y era en Dios y toda la cosa, qué belleza. Y ya ahora no estoy con Él, ya se terminaron las cosas. Ahora, Señor, mire, Señor, yo me uno, Señor, te ofrezco este sufrimiento que me causa y lo uno a tu dolor, a las veces en que tú, Señor, amaste a todos y recibiste rechazos, a las veces en que te dejaron, Señor, cuando has mendigado tanto el amor, y reparo por las veces en que en el mundo jugué con los sentimientos de los demás. ¿Así? ¿Sí o no? Puedo tener eso. O puede decir, no, yo no jugué con nadie, estoy sufriendo. Señor, pero entonces reparo por toda la humanidad que en estos momentos están gozándose y mofándose de hacer el mal con las otras personas, que están enredando a las niñas y, mejor dicho, y nada puede decir, es por embobarlas, por buscar solamente placer, en fin.
Ahora, Señor, reparo con el amor verdadero por todas las veces que se hace llamar un verdadero amor a algo falso. ¿Y quién va? No, con el man en el carro, no, igual va a ir. ¿Y si van todos? Sí, por eso en el carro con el man. Sí. ¿Quién como Dios? ¿Quién detrás de cámara? Ah, no. Bueno, bien, entonces puedo reparar con todos mis sufrimientos. Estoy enfermo, tengo una enfermedad, Señor. Señor, yo me uno a tus dolores en la cruz. Me uno a tus dolores. Ahí me veo, Señor, en todos tus dolores. En una enfermedad que ni siquiera a veces ni me puedo levantar, Señor, de la cama. Me veo en tu cruz, Señor, cuando no te podías ni mover en la cruz. Y reparo, Señor, por todos los pecados de aquellas personas que tienen todos sus miembros buenos y que los utilizan para hacer el mal, con todas sus manos para matar, ¿cierto? Para robar, para golpear. Reparo por todos los sufrimientos. Señor, esta persona me trató mal y me recuerda a aquella persona que me hizo mal y por la que yo tuve un proceso de sanación y me recuerda las mismas cosas que me hizo otra persona. Señor, mira, yo me uno a tus sufrimientos y te ofrezco estos sufrimientos. Te ofrezco estos sufrimientos por la conversión de esa persona que me hizo mal en el pasado y por esta misma persona. ¿Cierto? Carolina, una pregunta. O sea, por ejemplo, uno de boca es muy fácil decir que ofrece, cierto sufrimiento, pero el sufrimiento sigue con uno. O sea, yo quiero saber si uno realmente ofrece y sigue sufriendo y está bien así. Porque a veces uno siente demasiada angustia y uno puede confundirlo como con falta de fe o con falta de que realmente se desprendió de ese sufrimiento. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, me hace la pregunta, ¿cómo se llama? Lady, me hace la pregunta de que cuando pues uno lo dice y Señor, yo te ofrezco y lo uno y reparo, Señor, y a veces uno continúa con angustia, sigue con angustia aunque lo ofreció. Muchachos, en ese momento, ahí es donde juega mucho la fe. Señor, yo te lo entrego y me duele. Y incluso te ofrezco esta angustia que sigo teniendo. Otra cosa más. Otra cosa más, Señor. Y tengo miedo de ofrecértelo porque pienso que me va a traer más sufrimiento. Te ofrezco este temor también, ¿sí o no? Ofrecerlo todo, ¿cierto? Y te lo entrego, Señor. Y es difícil para mí ofrecer. A veces me dan ganas de renegar. Señor, pero es una gracia. Es una gracia, Señor, y te ofrezco. Y ahí es donde juega la fe, en que yo digo, yo ya te lo entregué a ti, Señor. Y tú te encargas. Yo me encargo de ti y tú te encargas de mí. Y si me permites esta angustia, también, Señor, reparo por esta angustia. Otra cosa adicional, otro regalito que me das para mi sanación, para mi salvación, Señor. Hay cosas que yo no comprendo, hay cosas que yo no entiendo. Hay personas incluso que hay veces que yo digo, yo me siento tan incomprendido, como que nadie me entiende. En fin, Señor, yo me uno a tus sufrimientos. A las veces cuando te creyeron loco, de una parte del evangelio que creyeron a Jesús loco y lo cogen y lo llevan para la casa, lo creen loco. Y yo también me uno a esos sufrimientos y reparo por todas las veces en que no he comprendido a los demás. Tengo como una inquietud de esas personas que como uno dice que nacieron para sufrir. Toda la vida es un sufrimiento desde que nacen prácticamente hasta que mueren, ¿cierto? Entonces, depende cómo, o sea, si esa persona renegó toda su vida del sufrimiento, igual sufrió toda su vida, y otras sufren toda la vida con esa resignación, ¿cierto? Exacto. A ver, que nacen con la nubecita que le cae el agua todo el día. Imagínate el que sufrió toda la vida pero renegó, igual se acarrea más sufrimiento en la otra vida, pero el que sufrió toda su vida así, o sea, espera la... Exacto, miren. Sí, bueno, hay personas que han tenido grandes sufrimientos, ¿cierto? Pero como dice el Señor, fiel es Dios que no permitirá que seamos probados
por encima de nuestras fuerzas, ¿cierto? A la persona que le dio ese sufrimiento es porque el Señor también le ha dado la gracia para poder soportar ese sufrimiento hasta el punto de que no reniegue. Si ya reniegue ya es de su propia voluntad, ¿cierto? Ya es dentro de su propia voluntad. Obviamente esa persona tiene un tesoro. Yo recuerdo, y eso me recuerda mucho a una persona que nosotros conocemos, muy cercana a la empresa donde yo trabajo. Es una muchacha que ha sufrido mucho desde muy pequeña. Su papá como que murió muy pequeña, abusaron de ella, en fin. Y bueno, tuvo una hija y la hija después se fue a vivir con un muchacho. Al parecer después le hicieron como una brujería, la niña quedó súper mal. Le han hecho 1000 cirugías a esa niña. Hace poco se le olvidó algo a la mamá y la dejó al pie de las escalas y la niña se rodó por las escalas. Tiene por ahí 16 años, 17 la niña. Mira, ha sufrido mucho. Entonces una compañera mía del trabajo le dijo, ¿usted cómo hace para sufrir tanto? O sea, yo no sería capaz. Ella le dijo, no como yo hago para sufrir. Es que Dios junto con el dolor da la fuerza. Entonces, si a usted le hubiera dado ese sufrimiento, a usted también le hubiera dado la fuerza para que usted hubiera podido soportar eso. También. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo hace? Yo me le quito el sombrero, ¿sí o no? Me le quito el sombrero. Pero, hombre, usted tiene un tesoro, usted es para los otros salvación como Cristo. Como Cristo. Asumir tantos sufrimientos como Cristo. Usted tiene un apostolado gigante, su propia alma, sus propios sufrimientos. También dicen que hay personas que pueden purificar los pecados aquí en la tierra, ¿cierto? Sí, exacto, y ese es el valor del sufrimiento. Hay personas que pueden purificar los pecados, todos los podemos purificar a través de nuestros sufrimientos. Ya sea, hay personas que son sufrimientos que vienen que le llegan a su vida. Hay otras personas que dicen, no, yo te ofrezco, aunque sea esto, y busco no un sufrimiento, sino algo que ofrecer. Por ejemplo, yo creo que ya les han hablado de algo, el segundo heroico. Señor, yo tengo ganas de levantarme ya, no me quiero levantar de la cama, ¿sí o no? No, de una, te ofrezco, Señor, esta levantada. Te ofrezco, Señor, esta madrugada, Señor. Y la uno, Señor, las veces que tú pasabas toda la noche rezando, ¿sí o no? La uno, Señor. Y te ofrezco, Señor, por todos pues reparo por todos mis pecados de pereza, por todas las veces que me he quedado en la cama pecando y teniendo malos pensamientos. Me ha llevado a cometer otros pecados, ¿cierto? Entonces reparo por eso. Me uno a tus sufrimientos, Señor, a las veces que tú te desvelaste por mí. Te desvelaste por mí, ahora me levanto. Y no quiere decir que es un sufrimiento que le llegó de la vida, algo que yo propicié para ofrecerle, tenerle algo que ofrecer, porque son tesoros para Dios. Si no, vean, si ustedes no tienen cruz, muchachos, pidan la cruz, pero yo creo que aquí todos los que están han venido porque tienen un sufrimiento o algo que tienen que sanar o tienen un proceso de sanación y liberación. Entonces, por lo tanto, tienen algo que ofrecer. Ustedes sí que tienen un apostolado y grande para sus almas, grande para su corazón. Yo quiero leerles una cosita de Santa Bernardita. ¿Conocen a Bernardita? A Santa Bernardita, ¿no conocen a Santa Bernardita? Bueno, Santa Bernardita es una santa, la santa que se le aparece la Inmaculada Concepción, ¿cierto? La Virgencita de Lourdes, ¿cierto? A ella se le aparece, ya siendo muy pequeña, se le aparece la Virgen y le dice que ella es la Inmaculada Concepción. Pero Bernardita, por eso tuvo muchos sufrimientos. Ya enseguida. Tuvo muchos sufrimientos debido a que por ver a la Virgen el Señor sí que le trajo purificaciones. Sí, la rechazaron mucho, le iban a meter a la cárcel, en fin, muchas cosas. Y la trataban mal en el convento y decían, esta es Bernardita, así. Imagínense que ella no era muy bonita,
que cuando ella murió, su cuerpo es incorrupto, o sea, permanece intacto. ¿Por qué? Miren, hay algo muy especial, que la consecuencia del pecado es la muerte y nosotros nos descomponemos por el mismo pecado, ¿cierto? Es consecuencia de nuestro pecado. Pero hay personas que han vivido una vida tan santa aquí en la tierra que el Señor hasta permite que su cuerpo permanezca por la pureza de su cuerpo. Entonces Santa Bernardita, cuando muere, ella no era tan bonita, y cuando muere el Señor la embellece y es más bonita. Y en su cuerpo se ve más bonita de lo que era antes de su muerte. Imagínense pues, ahí si no hay Exica, ni Avon, ni palustre, que sirva. La gracia de Dios, muchachos. Bueno, ahora les voy a leer el testamento de Santa Bernardita. Van a cerrar sus ojitos y van a meditar estas palabras. Es un elocuente testimonio de agradecimiento por los dones que ella advirtió de su vida. Dice así Bernardita: por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, por su arruino, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos, frutales y ovejas, y por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las duras palabras del padre Peiramale. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que me venían a mí como una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy las gracias, Madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por la ignorancia y por mi estupidez. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieras elegido. Porque mi mamá haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que lo colmaste de amargura. Porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada, te doy las gracias. Por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy las gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la Madre Teresa pudiese decir de mí: jamás le cedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir: qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel, porque te vi a ti, Madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veía la gente decía: esa cosa es ella, la Bernardita que la gente miraba como si fuese el animal exótico, el animal más exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando tuviste presente y cuando faltaste. Te doy las gracias, Jesús. ¿Quién como Dios? Santa Bernardita agradeció en todo. Eso, hasta su mala ortografía la agradeció.
que no tenía buena memoria, le agradeció, gracias Dios mío. También le agradeció por su cuerpo, que no era el más bonito, y agradeció a la Virgen por las veces en que vino y las veces en que no vino. Señor, en estos momentos estoy pasando por una tribulación espiritual. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esto. Y te lo ofrezco, Señor, por las veces en que yo me sentí bien haciendo el mal. Ahora que me siento mal haciendo el bien, te lo ofrezco, Señor. Señor, te ofrezco, Señor, las veces en que me tratan con desprecio, me discriminan porque yo hablo de Dios. Ahora, Señor, reparo por las veces en que la gente se agolpaba ahí conmigo y nos hacíamos chistes de doble sentido, y nos reíamos de hacer el mal, y las veces en que muchas veces me buscaban los amigos para que los incitara al pecado. Ahora, Señor, reparo mis soledades, las veces en que no he tenido amigos a quien contarle algo, lo reparo, Señor, reparo ahora por todas las veces en que llevé a los otros al mal. Ahora reparo por mis pecados. Qué grande es esto de unir, ofrecer y reparar. ¿Les parece muy bonito? Muchachos, esto es esencial en el taller. Si ustedes viven esto, muchachos, el alma que ama y que es capaz de ofrecer, unir y reparar, nunca se sentirá herida, nunca más se sentirá lastimada, porque verá que las cosas no son para él, sino que él mismo las manda para Dios, y inmediatamente se identifica con Cristo. Señor, no me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a ti, y por eso yo me uno a tus dolores, y ahora tengo compasión de ti. Pobre mi Jesús, que te humillan, pobre mi Jesús, que te tratan mal, pobre mi Jesús, que eres humillado, pobre mi Jesús, que eres pobre, pobre mi Jesús, que eres reprendido con dureza, pobre mi Jesús, que eres mirado con desprecio. Eres tú, no soy yo. Ahora yo tengo compasión de ti y reparo, Señor. Ahora, Señor, reparo en mi dolor y en tu dolor las veces en que no he sufrido por los demás. Qué tesoro tan grande, muchachos, tenemos en nuestras manos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios.